Los años 70 fueron una época de innovación científica. La NASA lanzó la Voyager 1, Intel lanzó el primer microprocesador de propósito general del mundo, y Honda lanzó el Civic, así que no le pareció motivo de escepticismo a muchos cuando algunos tipos que parecían científicos empezaron a hablar sobre el poder de los biorritmos. Y si te preguntas qué son, bueno, hoy vamos a echar un vistazo al extraño algoritmo de la vida que dominó los años 70, pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos sobre qué otras curiosidades científicas te gustaría escuchar. Muy bien, sección rítmica. Es hora de descubrir si esta teoría se está adelantando o retrasando. ¿A qué nos referimos cuando decimos biorritmos? Bueno, empecemos por lo que no queremos decir. Acompáñanos un momento. Los biorritmos no son, como podrían sugerir las palabras raíz, ritmos biológicos. El ejemplo más conocido que tal vez hayas escuchado son los ritmos circadianos. Este tipo de ritmos son procesos biológicos reales, cosas que suceden dentro de nuestro cuerpo y que ocurren una y otra vez. Así que, por ejemplo, los humanos tenemos un ritmo biológico circadiano diurno, lo que significa que estamos activos durante el día y dormimos por la noche una y otra vez. ¿Entendido? Bien, porque de nuevo, eso no es lo que son los biorritmos. Biorritmo viene de las palabras griegas bios, que significa vida, y ritmos, que significa un movimiento recurrente. Así es. Eso de es griego para mí no es solo un chiste cursi. De todos modos, la teoría del biorritmo sostiene que las vidas humanas están influenciadas por ciclos repetitivos en varias áreas de la existencia y que estos ciclos pueden ser trazados y seguidos explícitamente. Hay un ciclo físico de 23 días, un ciclo emocional de 28 días y un ciclo intelectual de 33 días. Y si eres un mensajero en bicicleta que despierta de un coma para descubrir que la sociedad ha sido destruida por un virus de rabia que convierte a la gente en zombies, ese es el ciclo de 28 días después. Bueno, técnicamente no son zombies, pero entiendes la idea. La teoría del biorritmo sugiere que nuestras hormonas, psicología y fisiología se mueven como una onda sinusoidal. Estos ciclos supuestamente comienzan desde el nacimiento de una persona, y sus ritmos también son constantes desde el principio. Así que si pones estos ritmos en una gráfica, puedes calcular exactamente cuándo tu destreza y cada habilidad estarán en su punto máximo o en su punto más bajo. Y decimos calcular literalmente. Esta siguiente parte podría recordarte esa pesadilla donde tienes que hacer un examen de cálculo y no estudiaste, pero hay fórmulas matemáticas fijas que puedes usar para deducir tu propio ciclo biorrítmico. Ahora prepárate porque aquí viene la parte matemática. Imagina la variable t como el número de días desde tu nacimiento. Ahora, para determinar tu ciclo físico, toma el seno de 2πt dividido entre 23. Para las emociones, reemplaza el 23 por 28. Y para el intelecto, ese último número se convierte en 33. Pon estos resultados en una gráfica y supuestamente podrás empezar a ver cuándo alcanzas tu punto máximo. Es decir, cuando tu número en uno de estos días está en más 100%, también puedes saber cuándo te desplomas cuando tu número está en menos 100%. Y puedes saber cuándo eres totalmente promedio, que es cuando el número está en 0%. Y aunque esto siguiente realmente no es parte de la teoría del biorritmo, creemos que hacer cosas en días de 69% sería bastante gracioso. 69. Chido. El concepto de biorritmos no surgió simplemente de la nada de forma orgánica. Eso sería demasiado, biológico. En cambio, tenemos que agradecerle a algunas personas por desarrollar estas ideas. El otorrinolaringólogo alemán Wilhelm Fliess, quien era amigo de Sigmund Freud, es considerado el padre de la teoría de los biorritmos. Mientras diagnosticaba a sus numerosos pacientes con diversas enfermedades del oído, la nariz y la garganta, el Dr. Fliess comenzó a organizar investigaciones que respaldaban su teoría de que los humanos caían en ciclos rítmicos de 23 y 28 días. En particular, descubrió que la aparición de ciertas enfermedades en los niños coincidía con estos ritmos, y él creía que eso no era una coincidencia. El Dr. Fliess publicó muchas de estas ideas en el libro de 1906 Der Ablauf des Lebens, o El curso de la vida, aunque sus colegas y críticos, en su mayoría, encontraron el libro confuso y al borde de la pseudociencia. Otras fascinaciones de Fliess incluían la idea de los rasgos heredados y sus significados sociales. Así que, por ejemplo, las personas zurdas siendo más artísticas y la idea de que todos son un poco bisexual. Así que si te molesta tu amiga que tiene un novio de mucho tiempo pero insiste en que es bisexual, lamentamos informarte que el Dr. Fliess está de acuerdo con ella. Otras figuras en el movimiento del biorritmo incluyen al profesor de psicología de la Universidad de Viena, Hermann Swoboda, cuya investigación independiente llegó a una conclusión similar de un periodo de aproximadamente 30 días,
Publicó su trabajo después de Fliess, lo cual intrigó al profesor de ingeniería de la Universidad de Innsbruck, Alfred Telcher. Telcher comenzó a observar a sus estudiantes y sintió que su desempeño académico coincidía con un periodo de 33 días, inventando así el periodo biorrítmico mental. Absolutamente loco, ¿no crees? Perdón, ya no más acentos, lo prometemos. De todos modos, si buscas en internet, también verás muchas fuentes que afirman que el primer libro académico sobre el tema de los biorritmos fue Rhythm, Life and Creation de 1923, escrito por el genetista estonio Nikolai Parna. Pero hasta donde sabemos, Parna en realidad no estaba escribiendo sobre los biorritmos de Fliess. Él se refería a los ritmos biológicos, a los que llamó cronobiología. Si empiezas a confundirte, no te culpamos porque todos estos términos vagamente similares pero ligeramente diferentes son confusos. Y como era de esperarse, esa confusión ha beneficiado a más de unas cuantas personas que dependen de ella para distraer a la gente de la falta de evidencia en el centro de algunas de sus afirmaciones más cuestionables. Y ahora vamos a guiarte por las noticias, la cultura, los deportes, el entretenimiento y todo lo extraño que ocurrió en 1970, porque esto es línea de tiempo. Oh, espera, video equivocado de Weird History. Pero aún así vamos a tener que viajar en el tiempo de regreso a los años 70, una época de películas populares muy queridas como Tiburón, Star Wars y Superman, presidentes populares y queridos como Nixon, Ford y Carter. Y lo más importante de todo, el movimiento de la nueva era. Pero lo que constituye la nueva era no es precisamente fácil de definir. Según el estudioso de religiones Darren Kemp, los participantes en el movimiento de la nueva era lo llaman un periodo revolucionario de la historia dictado por las estrellas. Los cristianos y otros tipos religiosos convencionales lo llaman una secta, y los psicólogos lo llaman una forma de narcisismo. Pero hay una cosa en la que probablemente todos estarían de acuerdo, y es que al hablar de la nueva era, tienes que poner música de Yanni y tienes que poner música de Enya. Para nuestros propósitos podemos definir apresuradamente la nueva era como un conjunto de creencias espirituales y humanistas, derivadas de fuentes muy variadas. Como el médico Franz Mesmer, de quien obtenemos el mesmerismo, y el movimiento contracultural de los años 60, de donde obtuvimos el álbum Sargento Pimienta de la banda de los Corazones Solitarios, que no es tan bueno como Yanni. Este movimiento, con todos sus rincones y recovecos, resultó ser un caldo de cultivo perfecto para la teoría de los biorritmos. Quien supo aprovechar esto fue Bernard Gitelson, un empresario que solía ser presidente de una firma de relaciones públicas antes de que se le acusara de sobornar a un funcionario de la ciudad por un contrato de parquímetros. Si eso suena como el tipo de persona en la que confiarías para teorías científicas, entonces te recomendamos a ti. Revisa sus libros Biorhythm, A Personal Science y Biorhythm Charts of the Famous and Infamous. Ambos fueron publicados. Cuando cambió de relaciones públicas a NA, que ahora decimos que significa nueva era, Gitelson, siempre el hombre de negocios, también fundó una empresa llamada Biorhythm Computers Incorporated, que vendía a los clientes calculadoras y gráficas de biorritmo para que ellos también pudieran descubrir sus ciclos y saber cuándo actuar de acuerdo con ellos. Incluso publicó un libro llamado Biorhythm Sports Forecasting que enseñaba a la gente, y juramos que no estamos inventando esto, cómo predecir y apostar en partidos deportivos usando las lecciones de los biorritmos. Por desgracia no funcionó, aunque sí hay que darle crédito por haber ideado el método más imaginativo para ganar en las apuestas antes del estreno de Volver al Futuro Parte 2. Aunque las afirmaciones de Gitelson fueron en gran parte desacreditadas, ayudaron a impulsar la popularidad de la teoría del biorritmo. También ayudó George S. Tomin, cuyo libro Is This Your Day? Cómo el biorritmo te ayuda a determinar tus ciclos de vida, fue tan influyente que el mundialmente reconocido cirujano cardíaco, el Dr. Christian Barnard, literalmente el hombre que realizó el primer trasplante de corazón de humano a humano en el mundo, no operaba a los pacientes hasta que analizaba sus biorritmos para ver si podían soportar. Una manzana al día mantiene al doctor lejos, pero aparentemente solo si esa manzana cae en el percentil negativo de una gráfica de biorritmo. En su apogeo, Tomen aparecía regularmente en programas de radio y televisión para hablar de sus teorías, asegurándose de que la gente en todo Estados Unidos pudiera escucharlas y dejarse influenciar. Entonces, ¿cuáles eran las credenciales médicas de Tomin para merecer esa influencia? Bueno, fue un esquiador campeón y luego trabajó en la banca, la importación, la industria cinematográfica e incluso en la pesca con mosca. Y si todo eso junto no te convierte en doctor, ¿en qué clase de mundo vivimos? Sea como sea, funcionó. Y la teoría del biorritmo se volvió tan popular que las salas de juegos y los parques de diversiones empezaron a ofrecer a los clientes la oportunidad de meter unas monedas en una máquina
que imprimía gráficos de biorritmos después de ingresar tu fecha de nacimiento. Claro, esas máquinas probablemente son tan precisas como las máquinas que te dicen si eres atractivo después de apretar una palanca durante 5 segundos. Pero ¿qué esperas de un examen médico que compraste por 25 centavos en una máquina en una feria? Como si eso no fuera suficiente, también había programas de biorritmo hechos para las entonces emergentes computadoras personales. Y más allá de las calculadoras de Gitelson, compañías conocidas como Casio fabricaron y vendieron sus propios dispositivos para que la gente pudiera graficar sus ciclos. Eran geniales. Claro, pero ¿podías escribir una palabra graciosa tecleando números como 8.008.135 en ellos? Jaque mate, calculadoras de biorritmo. Boobies. En cuanto a la actualidad, todavía hay muchas calculadoras de biorritmo en línea y aplicaciones disponibles en tu teléfono ahora mismo, lo que demuestra que todavía hay muchas personas interesadas en la teoría y en lo que puede hacer por ellas. Y todo esto es totalmente genial y maravilloso, excepto por un pequeño detalle. Nada de esto es real. Lo siento, mitos del biorritmo están a punto de ser desmentidos. Si eres de esas personas que siempre se saltan directo al resumen TLDR, te lo digo de una vez. No existe ni una sola pizca de evidencia científica que respalde la teoría del biorritmo. Si prefieres una explicación más completa, cuando se trata de biorritmos, lo mejor es verlos como una forma entretenida de pensar sobre la vida, al mismo nivel que la astrología o las lecturas de tarot. Pero no puede ni debe ser un método legítimo para planear tu vida. Y con todo respeto para el Dr. Christian Barnard, definitivamente no deberían tener ningún papel en determinar nada que esté siquiera remotamente relacionado con la cirugía cardíaca. Pero no te quedes solo con nuestra palabra. En 1998, el investigador Terence Hines publicó un artículo en la revista Psychological Reports titulado Comprehensive Review of Biorhythm Theory. Su revisión integral básicamente fue: no, hermano. De manera más formal, después de revisar 134 estudios sobre el tema, Hines dedujo que los investigadores de biorritmos estaban propagando hipótesis nulas, lo que significa que, en esencia, no hay ningún efecto en los sujetos que no pueda explicarse por coincidencia. En cuanto a los que tuvieron algún tipo de conclusión positiva, bueno, estaban plagados de errores metodológicos o estadísticos, lo que hacía que dichas conclusiones fueran inválidas. Y pensabas que no volverías a usar el método científico después de la clase de química en la preparatoria. Además, en su libro de 1997, Numerology, or What Pythagoras Wrote, el matemático Underwood Dudley escribió sobre un ejemplo que muestra que la teoría del biorritmo no es más que la culminación de falacias lógicas. Dudley describió a un mago que le dio a una espectadora su gráfico de biorritmo diciendo que predeciría elementos clave de su vida. Más tarde, ella le dijo al mago lo preciso que era el gráfico. Solo había un problema. El mago intencionalmente le dio a la mujer un gráfico de biorritmo con una fecha de nacimiento incorrecta. Cuando él confesó esto, ella le pidió otro, y él se lo dio. Y después ella dijo que este era aún más preciso. Y bueno, no tienes que ser M. Night Shyamalan para saber que este gráfico también era para la fecha de nacimiento incorrecta. El punto es que la mente humana es algo muy poderoso y muy sugestionable. Tiene sentido psicológico que cuando alguien predispuesto a creer en algo escucha que esas creencias son verdaderas, esa persona vivirá su vida de una manera que haga que esas cosas se vuelvan realidad. Llámalo sesgo de confirmación, llámalo una profecía autocumplida, solo no lo llames prueba de que las gráficas de biorritmos son reales. Aún así, hay muchas personas, ya sean de la nueva era o no, que creen en la teoría del biorritmo a pesar de la evidencia empírica que la desacredita. Como resultado, la mayoría clasifica esta teoría como pseudociencia, el tipo de creencia o práctica que afirma tener veracidad científica a pesar de no poder ser probada por el método científico ni ser aceptada por la comunidad científica en general. En otras palabras, la teoría del biorritmo es tan útil para tu vida como un remedio milagro para la calvicie. Y si todavía crees en eso, bueno, tenemos un puente que nos gustaría venderte tan pronto como coincida con nuestro gráfico. Entonces, ¿qué opinas? ¿Quieres ver tu gráfico de biorritmo? Déjanos saber en los comentarios de abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.